Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, qué bueno. Algunos lo veo sonriendo grandemente, otros no. Ya han tomado buen desayuno, han comido. Qué bueno. Otros parece que no han comido porque están mirando muy serios todavía. Qué bueno, estamos aquí en el primer servicio de Roca Firme Dallas. Hoy día es un servicio de pre-lanzamiento y el próximo domingo va a ser la gran fiesta. Entonces, yo no sé si la parte técnica me ayuda. ¿Tienen el QR de registración? No hay. Ok. Búsquenlo en el Facebook, ahí está el QR y por favor regístrense. Pero la mejor manera de hacerlo, ustedes hoy día tomen la tarjeta que está en la entrada y pueden utilizar el QR que está en la tarjeta. También cuando se lo des a tus invitados, dile que por favor se registren, porque de esa manera nosotros podemos tener preparado una fiesta que nadie se la pierda, que nadie se vaya quejándose. Para eso necesitamos que todos se registren. Entonces, todos los que se han registrado, levanten su mano. Muy bien. Entonces, todos ustedes que no se han registrado, regístrense hoy. Porque yo como pastor sí les puedo decir así. A los invitados no, pero ustedes sí. Entonces, regístrense o me van a ver con cara de serio. ¿Ok? Entonces, regístrense por favor, tienen las tarjetas, tomen más tarjetas, inviten a la gente, va a ser una gran fiesta a todo dar. Y hoy día vamos a cerrar el último tema de nuestra serie, Un Movimiento Imparable. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe y que nos abra nuestro corazón. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este hermoso tiempo que nos estás dando. Sé tú con nosotros, llénanos de tu presencia y en este momento prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón para poder recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que salgamos hoy de aquí convencidos de lo que hoy tú nos has hablado. Padre, sé tú preparándonos, en el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén, amén y amén. Muy bien, quiero empezar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál ha sido el tiempo o la acción o el hecho más memorable que has vivido desde que eres cristiano? ¿Cuál ha sido tu momento más memorable en tu vida desde que te hiciste cristiano? Quizá algunos pueden decir, pues el día que me convertí, el día que conocí a Jesús, ese es un día memorable. Ese es un día que me encontré con Dios, Dios cambió mi vida, me hizo un hijo de Dios, una hija de Dios, es un tiempo memorable. Para otros van a decir que el bautizo es un día memorable. El domingo pasado tuvimos 3 bautizos hermosísimos. Es un día realmente memorable y lo celebramos de una manera hermosa. Para otros es cuando empezaron a servir en la iglesia. Se dieron cuenta de cómo Dios puede usarlo para hacer cosas productivas para el reino de Dios. Para mí, uno de los momentos memorables desde que me convertí, ¿sabes qué han sido? Los viajes misioneros. El poder ir a lugares muy pueblitos, muy apartados, con algunas personas. Y hasta recuerdo los nombres de esos 3 primeros pueblitos que fui. El primero es muy fácil de recordar, San Rafael. Fácil de recordar. El segundo pueblo, Tomaiquichua, un poco difícil de recordar. El tercer pueblo, más complicado, Huaylahuichán, más difícil de recordar. Pero tengo esas memorias y por eso hasta el día de hoy recuerdo el nombre de esos pueblos porque fue un tiempo maravilloso. Y el último pueblo que fuimos hace poco con un grupo de hermanos americanos fue el pueblo de Guariaca, que también fuimos. Y cuando recuerdo esos lugares muy lejanos para llegar,
llegamos con el evangelio, predicando la palabra, llegamos predicando a los niños, haciendo programas para los niños, repartiendo apoyo, pero una de las cosas cuando yo estaba en ese pueblo, que era lejano de las ciudades, yo miraba y decía, wow, cómo el evangelio de Dios ha llegado hasta este lugar. Cómo ese movimiento que un día comenzó con 120 personas en Jerusalén ha podido llegar a diferentes partes del mundo, no solamente a las grandes ciudades, sino a pueblos muy apartados. Como Dios ha hecho que su palabra llegue a esos lugares. Y esos son momentos memorables para mí, recordar cómo Dios ha estado obrando a lo largo de esos pueblitos, a lo largo del mundo. Ahora vamos a hacer un repaso de nuestra serie que hemos empezado hace como 8 domingos atrás. Y empezamos diciendo algo. En Hechos capítulo 1, que escribe Lucas, habla que Jesús nos da una visión del movimiento. Yo voy a comenzar un movimiento y que va a llegar hasta dónde. Vamos a leer juntos Hechos 1, capítulo 8. Y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre un pequeño grupo de 120, le dice, van a recibir poder y serán mis testigos. Y tanto, ¿dónde van a iniciar? En Jerusalén. Luego van a ir y van a llegar ¿a dónde? A Judea. Y luego van a llegar a... Pero ahí no termina. Y luego dice, y hasta los confines de la tierra. Yo me imagino a esos 120 que están reuniéndose en Jerusalén, que han salido de un momento difícil, de que vieron a Jesús que fue muerto en la cruz. Luego, por fin se convencieron de su resurrección, escuchar que van a ser usados para llegar hasta los confines de la tierra. Decía, pero Jerusalén, ¿podremos llegar hasta dónde? Probablemente, pero esta era la visión que Jesús estaba dando para el movimiento que iba a comenzar en Jerusalén, y vamos a ver el mapa para poder ver dónde se encuentra. Y aquí en este lugar de Jerusalén es donde Jesús nace el movimiento. Y aquí dice, ustedes van a impactar Jerusalén, van a recibir poder y va a empezar el movimiento. Quiero que mires el mapa y ubiques dónde está el movimiento que va a comenzar Jesús. Pero luego dice que va a llegar hasta Judea y Samaria. Así que vamos a leer ahora Hechos capítulo 8. Y dice, aquel día se desató, ¿qué cosa? Una gran persecución. Y estamos en el capítulo 8. Quiere decir, del capítulo 1 al capítulo 7, el movimiento todavía estaba en Jerusalén, no había avanzado más allá. Pero ahora, por medio de una persecución, quiero que notes lo que va a ocurrir. Dice, por medio de esta gran persecución contra la iglesia, que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Todavía no estaban avanzando más. Y todos, excepto los apóstoles, ahora se dispersaron. ¿Por qué regiones? Judea y Samaria. Y vamos a ver el mapa para ver dónde se encuentra Judea y Samaria. Entonces ellos comenzaron en Jerusalén, y ahí lo pueden ver mejor en la pantalla, pero Judea es toda la provincia. Entonces de ese lugar de Jerusalén, luego empieza el movimiento a crecer y empiezan a impactar toda Judea. Quiere decir que llegan a Betania, llegan a Emaús, pueden llegar a Masada, pero luego dice que también llega ¿a dónde? A Samaria, que es la parte norte de Judea. Y hasta ahí comienza a llegar, a empezar a avanzar el movimiento, probablemente de manera tímida. Y luego en Hechos capítulo 11, versículo 19, Lucas dice lo siguiente: los que se habían dispersado a causa de, otra vez, ¿qué cosa? Persecución, por segunda vez. En el capítulo 8 dijo que hubo persecución. Ahora en el capítulo 11, nuevamente hay una persecución, y a través de esta persecución que se desató por el caso de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, llegaron ahora ¿a dónde? A Fenicia, a Chipre y Antioquía. ¿Dónde comenzó el movimiento? En Jerusalén. Empieza a avanzar a toda Judea,
empieza a avanzar a Samaria, pero ahora llega mucho más allá. Y vamos a ver el mapa para poder ubicarnos dónde está Fenicia, Chipre y Antioquía. Lo vamos a ver en la pantalla. Y si te das cuenta, ahí está Jerusalén, Judea. Fenicia está al norte de Judea. Chipre es una isla y se encuentra en la parte donde dice Siria, a la mano izquierda. Ese es Chipre. Y luego llega, dice, hasta Antioquía. Quiero que notes, la parte más norte de Siria es que Antioquía. Entonces, en el capítulo 11, ya el movimiento no se quedó en Jerusalén. Empezó a expandirse en toda Judea, empieza a ir a toda Samaria, pero ahora llega a Fenicia, ahora llega a Chipre y ahora llega a Antioquía. ¡Wow! Para un movimiento pequeño, pues empieza a esparcirse de manera revolucionaria. Y recuerda que en Jerusalén Pedro dio la primera prédica y se convirtieron 3,000 personas. Y empieza entonces el movimiento a avanzar y avanzar y avanzar. Y ahora nos vamos a Hechos capítulo 13 y dice lo siguiente. ¿Cómo comienza? En la iglesia de Antioquía. Eran profetas y maestros, estaban algunas personas, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Quiero que notes algo. Estoy corriendo porque no puedo hablar cada capítulo y detenerme. Ya llegamos ahorita hasta el capítulo 13. Pero en el capítulo 11 habían llegado hasta el norte, que era Samaria, más al norte. Antioquía. Muy bien, llegaron a Antioquía. ¿Y qué hicieron cuando llegaron a Antioquía? Empezaron a predicar de Jesús. Empezaron a llevar las buenas nuevas a la gente. Y ahora cuando comienza Hechos capítulo 13, ¿qué hay en Antioquía? Una iglesia. Quiere decir que ya los cristianos se agrupan en una iglesia. Y se forma la primera iglesia en Antioquía. Y esta iglesia va a ser una iglesia clave que Dios va a usar. Qué interesante, quiero que notes esto. Dios no usó a la iglesia de Jerusalén para que sea clave para toda la expansión que Dios iba a hacer a lo largo del mundo, el plan de evangelización del mundo. Dios usó esta iglesia nueva, la iglesia de Antioquía, para la revolución que iba a llevar Dios, el evangelio, para muchos lugares, que iba a llevar la palabra de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Habla y dice: apártame ahora a 2 personas de la iglesia de Antioquía. ¿Quiénes son? Bernabé y Saulo. Apártalos. Los está comisionando para algo especial. Y dice: ¿para qué? Para el trabajo al que los he llamado. Entonces, hay un trabajo, hay una misión que ellos 2 van a recibir. Pero Lucas aquí no nos dice cuál es la misión. Pero si tú lees los siguientes capítulos, vas a darte cuenta que va a hablar que el trabajo que ellos van a hacer, la misión que Dios les está dando, son viajes misioneros. Viajes de Pablo, algunos le llaman los viajes de Pablo. A mí me gusta llamar los viajes de Pablo con sus equipos, porque son varias personas que van. Y esos viajes van a durar aproximadamente 10 a 11 años en recorrer todos esos lugares con el Evangelio de Jesucristo. Y empieza ahí a nacer un movimiento maravilloso. Y quiero que miremos en el mapa lo siguiente. ¿Dónde empezamos? En Jerusalén. Y Dios empezó a esparcir el movimiento. Judea. Pero Dios no se contentó que se quede ahí. Fue a Samaria. Y no se contentó con que se quede ahí. Empezó a llegar también a Fenicia, a Chipre y hasta Antioquía. Uno diría: wow, ya llegó bastante el movimiento. Ya se ha esparcido bastante. Pero aquí en Antioquía Dios forma una iglesia nueva. En Jerusalén hay una iglesia donde están los apóstoles, los grandes apóstoles.
Pero aquí forma una iglesia nueva. Y esta iglesia nueva que está en Antioquía va a ser una iglesia clave para el movimiento que Dios quería evangelizar. Todo lo que es Turquía el día de hoy y hasta Grecia. Era sumamente ambicioso llegar a este lugar y más ambicioso llegar hasta este lugar. Y esta iglesia nueva es la que Dios designa para la evangelización de ese lugar. Así que cuando Dios levanta una iglesia nueva, uno puede decir, oh, nosotros somos nuevos, podemos hacer solo ciertas cosas, pero Dios levanta acá una iglesia nueva para hacer algo grandioso, para impactar muchas ciudades, muchos lugares, porque el poder de Dios es el que empezó a hacer algo maravilloso con ellos. Así que Dios ha levantado Roca Firme Dallas para impactar a mucha gente a través de nuestra vida. Y ahora vamos a ver cuál fue el primer viaje que se realizó, el primer viaje misionero. Ellos estaban en la iglesia de Antioquía. Y de la iglesia de Antioquía, mejor voy allá arriba. Y ahí ves la palabra Seleucia. De ahí empieza a salir el primer viaje misionero. Sale Pablo, Bernabé junto con Juan Marcos. Ese es el primer viaje. Y van ¿hacia dónde? Hacia Chipre. Y ahí llegan primero a Salamina y luego llegan a Pafos. Y cuando llegan a Pafos hay un encuentro de lucha espiritual. Ahí hay un brujo que los enfrenta y quiere detener la predicación del evangelio. Y Pablo le habla a él y lo maldice y el hombre queda ciego. Y el procurador de todo lo que era Pafos escucha la predicación y se convierte en un hijo de Dios. Pero no se quedan ahí. Sigue el evangelio y ahora empiezan a ir ¿a dónde? A diferentes lugares, a Atalia, a Perge, a Antioquía, Listra, Iconio, Derbe y luego finalmente regresan a Antioquía. Todo ese lugar que es Turquía el día de hoy, el evangelio empieza a ser predicado. Quiero que notes cómo el movimiento está avanzando y está avanzando. Por eso digo, es un movimiento imparable que Dios levantó desde el inicio. Pero cuando Pablo empieza a decir, cuando llega a Antioquía de Siria, no la otra Antioquía, sino a Antioquía de Siria, Pablo empieza a decir, no solamente voy a predicar el evangelio a los judíos, sino voy a predicar el evangelio a los no judíos, porque el evangelio es para todos. Y cuando tú escuchas eso, el día de hoy tú dices, por supuesto, el evangelio es para todos, pero en esa época ellos todavía no entendían eso. Era algo revolucionario. Entonces cuando Pablo dijo, voy a llevar el evangelio y voy a predicar a todos, los judíos lo pusieron en la lista negra. Y empezaron a la ciudad que Pablo iba, ellos lo perseguían. Él iba a otra ciudad, ellos lo perseguían. ¿Qué estaban haciendo? Tratando de detener el movimiento que Dios había levantado. Y mira lo que sucede en Hechos capítulo 14, versículo 19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio. ¿Quiénes llegan? Unos judíos que habían escuchado a Pablo decir, voy a predicar el evangelio a toda persona. Que hicieron cambiar de parecer, ¿a quién? A la multitud. ¿Y qué hacen contra Pablo? Apedrearon a Pablo. Y no son piedritas, ¿ah? No, acá uno usa piedritas chiquitas y tiras a una ventana. No son piedritas lo que usaron contra Pablo. Fueron piedras terribles. Y mira lo que sucede. Y lo arrastraron fuera de la ciudad. Lo humillaron. Lo lanzaron al piso. Y cuando lo arrastran, su ropa se desgarraba. Y lo sacan fuera de la ciudad donde él estaba predicando el evangelio. ¿Y ellos qué creyeron? Creyeron que lo mataron. Creyeron que lo habían eliminado. Este Pablo que está avanzando con este movimiento, ya lo hemos eliminado. Pero sigue narrando Lucas y dice que Pablo se levanta. ¿Y qué harías tú si te sacan a rastras de una ciudad y te golpean? ¿Qué es lo primero que harías cuando te pones de pie? Huir. Corro más rápido que correcaminos, algunos dicen. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Regresó a la ciudad.
regresó a la ciudad donde lo habían sacado a rastras. Qué valentía, ¿no? Y siguió predicando el evangelio. No lo detuvo estas piedras que le lanzaron y estos golpes con lo que lo trataron de matar. Pablo siguió predicando el evangelio. Y así termina su primer viaje misionero. Y uno dice, bueno, uno cuando quiere viajar, algunos cuando viajan dicen, yo quiero viajar. ¿Por qué? Porque quiero relajarme. Y cuando tú vas a un viaje, quieres relajarte. Y cuando regresas, dices, quisiera regresar porque me relajé bien. ¿No es cierto? Pero Pablo termina su viaje relajado. Termina su viaje apedreado, insultado, humillado. Pero Pablo continúa y ahora vamos a ver el segundo viaje de Pablo. Y ahora Pablo, ¿te acuerdas del primer viaje? ¿Hasta dónde llegaba? Vamos a ir arriba. Mira, empezó en Jerusalén el movimiento, llegó a Samaria y llegó hasta Antioquía y con el primer viaje solo llegó a la parte que es Turquía. Pero con este segundo viaje, ahora el movimiento empieza a llegar a la parte que es de Grecia. Llega a ciudades como Corinto, una ciudad importante. Llega a la ciudad de Atenas, la cuna de la sabiduría humana, dice. Y llega a ciudad como Berea, como Tesalónica. Llega a la ciudad de Filipos, Troas, Éfeso. Llega a varias de esas ciudades. Y Filipos, cuando llega a Filipos, Pablo y Silas hicieron algo. Liberaron a una mujer endemoniada. La liberan. Entonces la gente ve a esta mujer que es liberada de los demonios. La gente aplaudiría y diría, wow, qué bueno, esta mujer ha sido liberada. Pero quiero que veas lo que pasó. Mira lo que dice en la palabra de Dios. Miremos el siguiente lámina. Dice Hechos capítulo 16. Entonces la multitud que vio eso que había ocurrido, ¿qué pasó? Se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran, que ahora ¿qué hacen con Pablo? Arrancan sus ropas. ¿Y qué más hacen? ¿Alguno de ustedes ha sido azotado? No, ¿no? Aunque los que somos de la escuela antigua sabemos lo que es la correa, ¿no? Pero estos azotes no se comparan ni con la correa que nosotros recibimos en aquella época. Los azotes romanos eran terribles. Y había bolitas de acero con las que golpeaba tu cuerpo. Y cuando llegaba, te rasgaba la piel. Eso era lo que estaba pasando con Pablo y Silas ahora. En el viaje 1, lo apedrearon y lo arrastraron. Viaje 2, le arrancan sus ropas y lo azotan. Y después de darle muchos golpes, ¿qué hacen? Los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad máxima. Ponlos en el cuarto de castigo de la prisión. En el carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Mira todo lo que pasó, Pablo. Tuve la oportunidad de ir a Roma y uno de mis deseos cuando estaba caminando por la ciudad de Roma fue conocer una cárcel como la que estuvo Pablo. No exactamente la misma cárcel, pero tenía la misma estructura. Así que entré a la cárcel donde era como la misma cárcel donde estuvo Pablo y pude bajar. Y bajar. Y la parte final era oscura. Era horrible estar en la parte final. Y olías como a muerte estar ahí. Ahí estuvo Pablo y Silas. En su segundo viaje misionero. Tremendo lo que estaba ocurriendo con ellos. Tremendo castigo que le hicieron. Pero ellos fueron liberados, después de estar en la cárcel, fueron liberados. ¿Y qué hicieron cuando fueron liberados?
Fueron a Atenas y fueron a Corinto y empiezan a predicar el evangelio. No huyeron, sino empiezan a hablar de Jesús en otros lugares. Pero Pablo luego va a hacer un tercer viaje. Vamos a ver ahora el tercer viaje. Vamos a ver el mapa de arriba. Y ahí vemos que ahora Pablo, su corazón era visitar todas las iglesias que se habían levantado en estos 2 viajes misioneros. Recuerda, esto había durado como 10 años a 11 años, todos estos 3 viajes. Y ahora el corazón de Pablo era que cada iglesia que había formado tenga un fundamento sólido. Sean iglesias, pero con base doctrinal y puedan realmente saber en lo que creen. Y empezó a ir iglesia por iglesia y empezó a adoctrinarlos y a predicarles la palabra de Dios y empezaron a crecer. Cuando llegó a Éfeso, se levantó una oposición terrible por parte de los artesanos que vendían una pieza de artesanía que era la diosa Artemisa. Y la multitud estaba tan enojada con ellos. Y en este momento ya no era Pablo y Silas, era Gayo y Aristarco, que estaban aquí en Éfeso. Y la multitud los rodea. Y una multitud gigantesca empieza a gritar acerca de la diosa Artemisa, es la diosa de Éfeso. ¿Sabes por cuánto tiempo gritan? ¿Sabes por cuánto tiempo gritan? Por 2 horas. Los rodean y por 2 horas van gritando, la diosa Artemisa es la diosa de Éfeso. Ese es peor que un bullying, ¿no? Imagínate lo que estaba pasando en ese momento. Y ellos estaban viendo que su vida estaba amenazada. En ese momento podía Gayo y Aristarco poder morir. Pablo quiere entrar a Éfeso y ir y rescatar a Gayo y Aristarco. Los discípulos no lo dejan. Todos están en un momento de mucha preocupación por lo que estaba ocurriendo ahí. Pero Dios entró y obró. Y mira lo que dice Hechos capítulo 20. Cuando cesó el alboroto, ese alboroto de 2 horas, de que gritaban y gritaban, Pablo mandó llamar a los discípulos. ¿Y después de qué? No les dice, hey, vayan y escóndanse. Cuídense. La gente los está persiguiendo. Sino que hace Pablo, los anima. Y se despidió de ellos. Dice, me voy. ¿Y a dónde se va Pablo? Me voy rumbo a Macedonia. Y recorrió aquellas regiones dando palabras de ¿qué? Aliento. ¿Quién daba palabras de aliento? El que fue apedreado, el que fue azotado, el que fue metido en la cárcel. Él necesitaba palabras de aliento, pero era él el que estaba dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó ¿hasta dónde? Hasta Grecia. Mira el movimiento, cómo está avanzando hacia los lugares lejanos. ¿Sabes? Ese es el corazón de Dios. Dios levantó un movimiento que no se iba a detener y que iba a avanzar a pesar de la persecución, a pesar de los ataques. Empezó en Jerusalén, llegó a Judea, llegó a Samaria y llega hasta Grecia. ¿Sabes? Dios inició un movimiento para impactar a mucha gente. Ese es el corazón de Dios. Dios quería levantar un movimiento porque a través de su movimiento iba a llegar al corazón de mucha gente en muchos lugares a través del movimiento que Dios levantó. Dios levanta iglesias, ¿sabes? No para que nos enfoquemos en nosotros. No para que logremos y digamos, ¿qué la iglesia me ofrece a mí? ¿Qué puedo obtener de la iglesia? Dios levanta iglesias para que impactemos a otros. Dios levanta iglesias para que levantemos nuestros ojos y miremos la gente que está alrededor de nuestra vida y podamos llevarles a ellos el evangelio de Jesús. Dios ha levantado Roca Firme para que impactemos a muchas personas con el evangelio, para que impactemos a niños, a jóvenes y adultos. Dios ha iniciado Roca Firme para impactar a muchos a través de ti. Yo sé que tú dices, pero somos una iglesia nueva. ¿La iglesia de Antioquía era una iglesia vieja? La iglesia de Antioquía puedo decir que vaya a la iglesia de Jerusalén. Ahí están los apóstoles, ahí está el gran Pedro, ahí está el gran Santiago,
ahí están los grandes apóstoles, que ellos sean la iglesia base. Pero Dios usó, ¿qué iglesia? La iglesia de Antioquía, una iglesia nueva para impactar a muchos. Pero ¿sabes por medio de quién lo quiere hacer? ¿A través de quién? De ti y de mí. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para impactar a mucha gente que está alrededor de nosotros. Miremos el siguiente mapa. Este viaje no fue un viaje misionero. El primero, el segundo y el tercero fue un viaje planeado para llevar el evangelio. Pero este viaje fue después del tercer viaje misionero. ¿Sabes? Después del tercer viaje misionero, Pablo regresa a Jerusalén y le hacen acusaciones falsas y lo toman prisionero y lo llevan a Cesarea. Y en Cesarea lo meten prisionero. ¿Sabes por cuánto tiempo? Por 2 años. Lo meten prisionero a Pablo. Y Pablo, como era no solamente era judío, era ciudadano romano, Pablo apela a que su juicio sea en Roma. Y entonces va y emprende un viaje. Ahora quiero que te des cuenta de ese viaje. No es de ciudad en ciudad, ¿no es cierto? ¿Por dónde va? Por el mar. Y empieza a ir por el mar. Paran en Mira, pero luego vuelven al mar. Paran otra vez en la isla de Creta, pero luego van por el mar. Y en el viaje ellos entran a aguas peligrosas y sucede un naufragio. Y todos pensaban que iban a morir. ¡Oh, vamos a morir! En el barco decían, ¡vamos a morir! Y Pablo le dice, cálmense, no vamos a morir. Dios me va a preservar porque Dios tiene planes, ¿sabes? Para que yo llegue a Roma. Uy, alumbré otra cosa. Mostré otra cosa. Para que llegue a Roma. Y cuando llegó a Roma, ¿qué pasó? Miremos Hechos, capítulo 28, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular. Excelente, hasta ahí diría, ¿no? Pero ¿quién estaba con él? Con un soldado que lo custodiaba. Estaba en prisión domiciliaria, como se le llama el día de hoy. Prisión domiciliaria. Así estaba Pablo cuando él llega a Roma. Y cuando llegamos a Roma, él estaba muy vigilado. Y podrían decir, el movimiento se detuvo. Ahora Pablo está en prisión domiciliaria, ya no puede salir, ya no puede ir más allá, ya está detenido. Pero quiero que notes lo que sigue pasando. Hechos capítulo 28, el siguiente pasaje, dice, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles, ¿y qué? Testificándoles, estuvo hablándoles de Jesús, acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. ¿Y qué pasó en el versículo 24? Unos se convencieron por lo que él decía, unos creyeron en Jesús, pero otros se negaron a creer. Cuando tú prediques, cuando tú hables de Jesús, va a haber gente que se va a negar. No tienes por qué salir, hoy no creyeron en lo que dije. No tienes por qué salir así. Eso no está en tu control, eso está en control de Dios. Algunos se convertirán y otros no será el momento y se negarán. Pero ya llegará el momento en otra oportunidad. Así que Pablo estaba ¿dónde? En prisión. ¿Y qué estaba haciendo ahora en prisión? Seguía predicando de Jesús, seguía hablando de Jesús. Y mira lo que sigue diciendo, Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. ¿Cuánto tiempo permaneció prisionero Pablo? 2 años. ¿Cuánto tiempo permaneció en Cesarea? 2 años. ¿Cuánto tiempo permanece en Roma? 2 años. ¿Cuánto tiempo encarcelado? 4 años. ¿Cuánto tiempo tú aceptarías estar en la cárcel? ¿Cuánto tiempo aceptarías tú estar en la cárcel? Injustamente. Creo que al año estaríamos destruidos y desanimados y enojados con Dios. Ha pasado 4 años. ¿Y qué hace Pablo? Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. ¿Y qué hacía? Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin
sin temor alguno. ¡Qué hombre tan valiente! Predicaba con valentía de Jesús. ¿Dónde? En prisión. En prisión Pablo seguía predicando. La Biblia no nos da más detalles de qué pasó con Pablo después de estos 2 años. No nos dice qué ocurrió con Pablo. Pero hay algunas teorías que dicen que Pablo fue liberado después de estos 2 años. Pero después rápidamente fue vuelta a la cárcel. Y en esa época estaba Nerón, el terrible Nerón. Y se piensa que Nerón mandó a ejecutar a Pablo. Y los soldados entraron a la cárcel, sacaron a Pablo. No había gente, no había gritos. Pero empezaron a llevarlo, cuenta la historia, empezaron a llevarlo al lugar donde se realizaban las ejecuciones. Y en ese momento Pablo sabía que había llegado su fin. Y dice que llegan al lugar de la ejecución y finalmente lo asesinan de una manera veloz y rápida. Dice que lo decapitan a Pablo en el año 67 después de Cristo bajo las órdenes de Nerón. Pero el nombre de Pablo hasta el día de hoy no ha desaparecido. Cuando hablamos de Pablo, uno de mis personajes favoritos en la Biblia es Pablo, porque veo a un hombre valiente, un hombre que no se rinde, un hombre que avanza, que predica de Jesús. Pero Nerón, ¿cómo es Nerón? Imagínate que algunos inclusive le han puesto a su perro, Nerón, Nerón, ven aquí. Si alguien se llama Nerón, perdón. Pero el nombre de Pablo quedó en la historia por ser un hombre valiente, un hombre que llevó la palabra de Dios. Pablo y sus compañeros quedaron registrados en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy nosotros estamos viendo acerca de su vida y cómo avanzaron con el Evangelio y fueron capaces de predicar las buenas nuevas de Jesús a pesar del obstáculo y a pesar de la oposición. Predicaron de Jesús, predicaron que Jesús vino a este mundo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la esperanza, que Jesús ha muerto pero ha resucitado el tercer día para ser Señor de tu vida. Eso es el mensaje que Pablo predicó por muchos lugares. ¿Sabes? Dios ha iniciado Roca Firme para impactar a muchos a través de tu vida y de mi vida. Dios quiere usarnos a nosotros, pero quizá algunos de los que está acá, alguien probablemente que está aquí, aún no es parte del movimiento de Jesús. Estás aquí, te han hablado de Jesús y te gusta venir, pero aún no has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. La Biblia dice que todos nacemos pecadores. Un pecador necesita un Salvador. Y cuando tú le dices al Salvador, perdona mis pecados y te reconozco como Señor de mi vida, en ese momento tú eres un hijo de Dios. Y si hoy estás aquí, da ese paso. No sigas viniendo solamente participando. Dices, pero yo creo. Déjame decirte que la Biblia dice que los demonios también creen, pero los demonios no son salvos. Creen, saben de Dios, saben de Jesús, pero no lo han reconocido como el Señor de su vida. En el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor en este momento. Si estás aquí hoy, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Jesús quiere ser el Salvador de tu vida. Quiere ser el Señor de tu vida. Y Él te llama hoy a que lo recibas con fe. Que hoy día digas a Jesús, sálvame, perdona mis pecados. Pongo mi fe en ti. Ahí en el lugar que estás, invita a Jesús a que sea el Señor y Salvador de tu vida. Si quieres, repite esta oración que voy a hacer en este momento y dilo con toda fe. Señor Jesús, soy pecador y hoy te invito a que seas mi Salvador. Te invito a que vengas a mi vida y perdones mis pecados.
y me hagas un hijo, una hija tuya. Guíame desde hoy en adelante. Libérame de todo y condúceme cada día. Creo en ti como mi suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has nacido de nuevo. Hoy eres un hijo, una hija de Dios. Hoy eres parte del movimiento que Jesús ha iniciado hace mucho tiempo atrás. Y te felicito y te invito a que hoy no te vayas sin hablar conmigo o con alguno de los líderes de nuestra iglesia. Quiero decirte, ¿cómo terminó el libro de Hechos? ¿Cómo termina este libro que hoy día estamos predicando? ¿Cómo termina el libro que Lucas escribió hablando de Pablo, mostrándonos un Pablo que predicó el evangelio de Jesús aún en la prisión? Un hombre que predicaba con valentía. Pero Hechos no solamente habló de Pablo, ¿recuerdan? Habló de Pedro, habló de Juan, habló de los apóstoles, habló de Felipe, habló de Esteban. A través de ellos el movimiento avanzó. Y sabes, el libro de Hechos en cierta medida no se ha cerrado. Es como que el libro de Hechos todavía sigue escribiéndose en el cielo. Y hay otras personas, otros nombres que van registrándose, que son parte del movimiento. Y está tu nombre ahí. Eres parte del movimiento para llevar la palabra de Dios a más personas. Pongámonos de pie en esta tarde. El libro de Hechos terminó probablemente con la historia de Pablo en el año 68 después de Cristo. Hoy día estamos en el año 2023 y el movimiento sigue avanzando. El movimiento sigue por todo lugar. Porque Dios va usando personas. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para que este movimiento de Roca Firme Dallas impacte a mucha gente. Lleve el evangelio a muchas personas. Y ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor. Y si tú hoy día quieres ser usado por Dios para impactar a gente, ahí en el lugar que estás, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, quiero impactar a muchos, pero con tu gracia, con tu poder, con tu fuerza. Y ahí en el lugar que estás, dile: Señor, necesito de tu poder, necesito de tu gracia, necesito de ti, Señor. Y a través de ti yo voy a llegar a mis compañeros de trabajo, a través de ti voy a llegar a mis vecinos, a través de ti voy a llegar a aquellas personas que tú has puesto cerca de mi vida. Y Padre, si hay oposición, yo seguiré adelante. Si hay personas que me insulten, yo me levantaré y seguiré adelante. Y los amaré y les mostraré del amor de Dios. Y si alguien inclusive me ataca, yo le hablaré de un Dios de misericordia, de un Dios de perdón, de un Dios de amor. Pero hoy yo me comprometo contigo, Señor, en llevar este movimiento, llevar el evangelio de Jesús a más personas, Padre Santo. Padre que estás en los cielos, aquí está tu pueblo, esta iglesia que tú estás levantando. Así como un día tú levantaste la iglesia de Antioquía, una iglesia joven, una iglesia nueva. Y a través de Antioquía fue la iglesia base de los 3 viajes misioneros de Pablo. Pues Dios, tú has levantado Roca Firme Dallas para que esta sea una iglesia base, para que tu evangelio llegue a más lugares, Señor. Llegue a Dallas, llegue a Carrollton, llegue a Farmer Branch, llegue a The Colony, llegue a Pleno y llegue a otros países también a través de los medios sociales, Señor. Y Padre, tú nos uses para que tu palabra corra a través de nosotros con tu poder, Santo Dios. Gracias, Padre, por cada persona que tú has traído el día de hoy. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer a través de esta iglesia que estás levantando, poderoso Dios. Creemos en ti y creemos que en este 2023 este movimiento tuyo va a avanzar más, Señor. Así como avanzó desde Jerusalén a muchos lugares, este movimiento hoy va a avanzar a los lugares que tú tienes marcados, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te bendecimos, te honramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios los bendiga.
grandemente.